el ayuno, ¿verdad? Ahí nos vamos a enfocar en el ayuno. Vamos a mirar y creo que por eso necesitamos un mes para esta enseñanza, para poder abordar cualquier tipo de pregunta que nosotros podemos hacernos en relación a este tema. Por lo tanto, no podía yo desarrollarlo en un solo mensaje, porque hay mucho que decir. Y para poder abordar toda pregunta, porque vamos a estar desarrollando lo que es esta práctica espiritual durante 40 días. La iglesia estará ayunando 40 días. Por lo tanto, necesitamos la información. Necesitamos información suficiente para poder agradar a Dios con lo que vamos a hacer. ¿Y qué significa el ayuno? Quiero decirle que he estado estudiando suficiente. He estado investigando bastantes materiales, bastantes libros acerca de relacionado con este tema del ayuno, para poder tener suficiente información que dar a la iglesia. Y el ayuno se refiere, hermano, a abstenerse de comida por razones espirituales. Es decir, que cuando uno ayuna, lo hace por razones espirituales. Porque hay otro tipo de ayunos, aquellos cuando uno no tiene comida, pero esos no tienen ningún beneficio espiritual. Cuando uno no come porque no tiene alimento en casa, bueno, ayunó, pero eso no tiene ningún beneficio espiritual. Eso ayunó porque no hay nada en la refrigeradora o en la alacena. Pero cuando uno programa un ayuno por razones espirituales, ese tiene una bendición. Ayunar por razones espirituales tiene bendiciones de parte de Dios. Y el ayuno es tomar un tiempo para consagrarnos a Dios. Es decir, que durante ese tiempo que nosotros estamos es dedicado a Dios. Ese tiempo del ayuno lo consagramos al Señor. Por lo tanto, si usted está haciendo otra cosa, no lo está consagrando a Dios, sino que lo está compartiendo. Lo está compartiendo con Dios, pero lo puede estar compartiendo con su trabajo. Lo puede estar compartiendo con los mandados que tiene que hacer. Por lo tanto, no tendría el impacto en su vida que Dios desearía darle. Ahora, queremos también, hermano, quiero en esta mañana aclarar algo. El ayuno no garantiza que Dios le va a responder todo lo que usted le puede estar solicitando. Quiero aclarar con esto. Porque lo que Dios le va a dar siempre va a estar de acuerdo a la voluntad de Él. Y si en algo estamos pidiendo o rogando o necesitando y quizás queremos usar el ayuno como un trampolín, no lo vamos a lograr. Y no podemos después echarle la culpa al ayuno y decir, para nada ayuné si al final no logré nada. No, porque el ayuno no sirve para manipular a Dios, ni para obtener favores de Dios, o para decir que voy a hacer que Dios me cumpla esto, por eso voy a ayunar. Puede ser que se lleve una decepción uno si va con esos pensamientos, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros recibimos es gratuito. Es decir, que el ayuno no significa que Dios está obligado a hacer lo que nosotros estamos queriendo. O el ayuno tampoco sirve, hermano, para ganarse el favor de Dios. Es decir, yo estoy ayunando y me lo merezco. Merezco que Dios me dé esto. Por eso estoy ayunando. Pienso que no. Porque Santiago 4:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Es decir, que todo lo que usted va a recibir, todo lo que yo voy a recibir es gratuito. No es porque yo estuve ayunando mucho tiempo. No, si yo lo recibo es porque Dios decidió regalármelo. Amén, hermanos. Es porque Él quiso. Pero claramente recibimos bendición espiritual. Nos sentimos llenos del Espíritu, llenos de su presencia. Aunque algunas cosas que estemos pidiendo no las recibamos. Entonces quiero aclarar esta parte. La Biblia hace referencias de personas que consagraron su vida a Dios utilizando bastante el ayuno. Uno de ellos fue Moisés. A lo largo de la Biblia, este personaje se menciona, Moisés, ¿verdad? ¿Y cómo llegó Moisés a ser tan fuerte?
a pesar de tanta presión que había. ¿Cómo llegó Moisés a ser tan fuerte con un pueblo de 3 millones de personas que los hostigaban día y noche? Porque no tenían comida y porque no tenían agua. Porque Moisés pudo haber dicho, y bueno, ¿y usted por qué no consiguen agua entonces? ¿Por qué no consiguen comida? Y es que yo soy el papá de ustedes. No se pueden valer por sí mismos. Nunca encontramos esas palabras de Moisés. Pero ¿cómo Moisés llegó a ser tan fuerte? Bueno, había una parte en Moisés que le ayudaba. Era lo que es la consagración a través del ayuno. Tenemos también a David, ¿verdad? El rey David, que practicó a lo largo también de su vida el ayuno. Tenemos a Elías. ¿Recuerda cuando Elías andaba huyendo de una mujer? Una mujer le sacó carrera. No le sacaron carrera ni a aquel montón de profetas falsos, pero una mujer lo puso como a temblar. Y hasta lo encuevó como pitero en una cueva. Y andaba huyendo. Pero fue el tiempo que Dios usó para que él consagrara más su vida. Porque posiblemente había algunas cosas que necesitaba él entregar al Señor. Y lo hizo a través del ayuno. Más adelante en los temas lo vamos a ir mirando. Esther, una reina, una mujer dedicada al Señor. Pero no solamente dedicada a servirle al Señor. También usó el ayuno. Daniel, un hombre que Dios le dio revelaciones, interpretaciones de sueños, sueños que no cualquiera los podía describir, ¿verdad? O descifrar, podemos decir. Y a través del ayuno, Daniel tuvo esas revelaciones. Ana, pero no Ana la estéril, sino Ana la del Nuevo Testamento, que dice que en el templo de día y noche pasaba orando y ayunando. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? ¿Verdad? Un hombre de predicación, pero también sus predicaciones no iban así tan débiles, porque llevaba una vida consagrada en ayuno y oración. Nuestro Señor Jesucristo, qué duro fue para el Señor. Ese es el ayuno más fuerte. No se repite en ninguno de los personajes que ayunaron. Ese acontecimiento es único. Ese acontecimiento es el único que aparece en la Biblia donde dice que fue llevado para ser puesto a prueba por el diablo, ¿verdad? Cuando él ayunó, fue puesto a prueba. Los otros fueron por otras causas, pero solamente el Señor se enfrentó cara a cara al enemigo cuando había ayunado. Creo que ese tipo de ayuno nadie lo realiza hoy día. Es decir, Señor, voy a ayunar con el propósito de ver de qué estoy hecho. Voy a enfrentar cara a cara al enemigo. Creo que nadie lo hace, porque eso sería ya abusar de la bondad del Señor. No tentarás al Señor tu Dios, digo. Tírate de un árbol a ver si qué te pasa, te quiebras, ¿verdad? Así dijo el Señor. Todo aquello tiene que estar dirigido por el Señor y porque el Señor se lo ordene, ¿verdad? No a andar allí, ¿verdad? De Superman o de superhéroe. Existen 3 tipos de ayuno. Quiero decirle que en lo personal, con 2 de ellos estoy muy de acuerdo. Con uno no estoy de acuerdo, pero que también lo voy a enseñar, porque en el ámbito evangélico o cristiano se practica. Lo voy a enseñar también para que usted tenga conocimiento. Pero con 2 de ellos estoy muy bien de acuerdo. El primero es el ayuno natural. Lo vamos a leer en Lucas 4, 1 al 2. Vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en Lucas 4, 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En el Evangelio paralelo de Mateo dice que también fueron 40 noches. Aquí nos presenta Lucas 40 días. Pero Mateo nos dice que fueron 40 días y 40 noches. Y nos dice Lucas que después
del ayuno, él tuvo hambre. Fue cuando el enemigo ya comenzó a hacerle los ofrecimientos. Ahora bien, este ayuno natural, el ayuno natural consiste solamente en abstenerse de comida, pero no de agua. Este caso especifica bien Lucas y Mateo que el Señor Jesús no comió, pero no dice que no bebió. Vuelvo y repito. El ayuno natural consiste en no comer, pero no en negarse beber un líquido, porque son ayunos largos. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona natural, como usted y yo, ayunar 40 días y 40 noches sin comer y beber agua, la persona muere. La persona va a morir. Porque la persona no va a morir de hambre, va a morir de deshidratación. No sé si me explico, queridos hermanos. Solamente si es Dios el que haga la obra, puede sobrevivir, como lo hizo Moisés y como lo hizo Elías. Ellos dos sí ayunaron 40 días sin comer ni beber agua, pero eso ya fue Dios a través de ellos. Es decir, que si Dios no lo ha ordenado, rápidamente podemos estar en un ataúd. Hay unos que uno programa. Hay unos que uno programa como los que estamos programando nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir los lineamientos de la Biblia para que todo salga bien. Y hay unos que Dios los dio, como a Moisés. Dios le dijo que no comiera ni bebiera nada. Lo mismo le dijo el ángel a Elías, que más adelante lo vamos a ver. Y por eso fue que ellos sobrevivieron. Pero naturalmente, si lo hacemos como una planificación propia de nosotros como iglesia, a no comer ni beber 40 días, es decir, una sola persona haciendo los 40 días, 40 noches, va a morir. Comprobadamente, va a morir. A menos que Dios le diga, quiero que ayunes 40 días, 40 noches. Entonces no va a pasar nada, porque será Dios sustentándolo. Pero de lo contrario, sí. Entonces en este ayuno que practicó el Señor, es un ayuno natural, 40 días, 40 noches. Pero solo se abstuvo de comida. Pero no nos dice, como en otras partes de la Biblia, abstenerse de comida y bebida. Y también, posiblemente, durmió. Porque hay ayunos de día y de noche, pero que tampoco duerme la persona. Tiene que estar en pleno contacto con Dios, día y noche. Si no lo mata el hambre, lo matará el sueño. Pero en estos casos, estos hombres estaban llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, y por eso Dios los sustentaba. Amén, hermano. Vamos con el ayuno parcial. Con este estoy un poco en desacuerdo, pero también lo voy a enseñar, porque usted va a escuchar por ahí y va a decir, el hermano Mauricio o no sabía o no nos quiso enseñar, pero veo que otros lo hacen. Entonces lo voy a enseñar para no pecar de irresponsable. El ayuno parcial. Veamos Daniel 10:2 al 3. Daniel, capítulo 10, versículo 2 al 3. Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. Amén. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. La Biblia dice que Daniel estuvo afligido por 21 días, 3 semanas. Pero no es que estuvo triste, porque estaba depresivo, no.
Afligir el alma significaba ayunar en la Biblia. Él estuvo afligido, pero el alma, ayunando ese tiempo de 21 días. Este texto es utilizado por las personas que practican este ayuno parcial. Y el ayuno parcial, según algunos estudiosos o personas que lo practican, es abstenerse de comida sólida y solamente comer frutas o verduras y beber líquidos. Este es el ayuno parcial, es decir, es un ayuno no completo, no es una abstinencia completa de líquidos o de alimento, porque durante ese ayuno se toma alguna especie de líquido, sea agua, jugos, frutas o verduras. Entonces, la interpretación que algunas personas sacan es que pudo haber comido frutas, verduras o estar tomando agua durante esos 21 días por una razón, porque él trabajaba para el rey y no podía ausentarse durante esos 21 días ante el palacio, ¿verdad? Recuerda que él era uno de los consejeros e intérpretes del rey. Entonces, se dice que él estuvo ayunando durante ese tiempo sin ausentarse de su trabajo. Y por eso no lo hizo completamente. Aunque no significa que no lo hizo en otras ocasiones, sino que lo hizo parcialmente para poder estar en actividad sabrosos que se servían a la mesa del rey, pero que comió humildemente, con fruta, verdura y un poco de agua. Bien, realmente, mi opinión personal, quiero decir, que el texto realmente no da luz a que realmente él lo haya hecho con verduras, legumbres o agua, porque él no lo menciona. Es decir, que el texto realmente no nos indica que lo hizo así. Pero algunas personas sacan la interpretación de esta manera y por eso ellos también practican un ayuno parcial. En lo personal quiero decir que no estoy de acuerdo porque realmente el texto no es 100% claro en este aspecto para definir que se abstuvo solamente de los manjares delicados y que solamente comió legumbres, porque no lo menciona. Pero es mi opinión. Vuelvo y repito, es mi opinión. Pero con el otro ayuno, el primero, el ayuno natural de Jesús, sí estoy 100% de acuerdo. Y el ayuno total, porque son específicos en cuanto a lo que dice. Vayamos al ayuno total. Esther 4:16. El ayuno total consiste en no comer ni beber nada. Y sabe la palabra que aparece en ayuno de Esther 4:16. En el hebreo busqué esa palabra donde dice Esther que ayunen. ¿Sabe? En hebreo esa palabra significa tapar la boca. Y cuando usted se tapa la boca es con la intención de tener totalmente sellada su boca para no comer ni beber nada. Ahí tenemos Esther, capítulo 4, 16. Dice la palabra del Señor. Esther hablando a sus mensajeros para dar una noticia a Mardoqueo de lo que tiene que hacer el pueblo judío. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco. Dice que ella y el pueblo deben ayunar por 3 días, noche y día, en los cuales estos 3 días no se debe comer ni beber nada. Ahí tenemos un texto bien específico. Por lo tanto, este es un ayuno
total, en el cual no se come ni se bebe nada por un lapso de 3 días y 3 noches. ¿Qué significa? Que esta gente estuvieron en vela, adorando a Dios, consagrándose a Dios y rogando a Dios. ¿Cuál era el problema que había? Se había girado una orden de parte del rey, y era que todos los judíos debían morir. Pero fue un general con mala intención de exterminar a los judíos que estaban exiliados, y hizo que el rey decretara una ley con engaños, que donde hubiera un judío tenía que ser ahorcado. Y este hombre fue el general Amán. Tal vez lo han leído ustedes. Entonces la reina Esther, que estaba casada con el rey Asuero, dijo: aquí no tenemos salida, aquí no hay solución, solo Dios nos puede librar de la muerte. Así que vamos a hacer algo, vamos a ponernos en sacrificio y buscar el rostro de Dios. Por 3 días y 3 noches vamos a buscar el rostro de Dios hasta que obtengamos respuesta de parte de Dios. No vamos a comer ni beber nada. Entonces tenemos un ayuno totalmente completo. Vemos otro caso. Hechos, capítulo 9, versículo 8 al 9. Hechos capítulo 9, versículo 8 al 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Eso a qué se le llama? Que no comió ni bebió. ¿Qué se le llama eso? Ayuno. Cuando él iba persiguiendo a los cristianos, tuvo el encuentro con Cristo, cae del caballo y queda totalmente ciego, y entra en la ciudad a donde iba a hacer las capturas, pero ya no entra con la intención de capturar cristianos, sino que entra y se queda ahí. Y dice que por 3 días no comió ni bebió, es decir, estuvo ayunando. Y no es porque no llevaba dinero. Pablo hasta ese momento era un hombre millonario, un hombre rico, por lo tanto sí andaba dinero, pero él ya era un hombre arrepentido de sus pecados y no comió ni bebió. Por lo tanto fue un ayuno totalmente completo por esos 3 días que estuvo haciendo el apóstol Pablo. Los ayunos completos, vuelvo y repito, no tienen que ser tan largos, porque la persona no podría sobrevivir. Solamente existen excepciones en la Biblia, pero fue Dios ya directamente sometiéndolos a eso, Moisés y Elías. Vemos Deuteronomio 9:9. Aquí vamos a ir con Moisés. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte, dice Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. ¿Qué le parece a usted? Cuando fue a recibir, dice, los 10 mandamientos, que fueron escritas en tablas de piedra, y que Dios le dijo que subiera. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer ningún alimento, ni leve, ni tampoco sólido, y no bebió agua. 40 días platicando con Dios, 40 noches platicando y orando a Dios. La pregunta es,
en cuáles de esos 40 días Dios se le reveló. En cuáles de esos 40 días el Señor comenzó a hablarle. Porque a veces, hermano, esperamos que en el primer día Dios ya empiece a manifestarse y darse a conocer a nosotros. Tal vez en una hora de oración que tenemos al día, queremos que Dios ya sintamos esa presencia y esa llanura. Y solo es una hora, y quizás el resto ni vamos a orar. En 5 minutos que oramos en el culto, queremos que Dios... Hoy no sentí la presencia de Dios, no sé qué pasó. Tan poquito, hermano. Muy poco, y ya quiere que Dios le responda. Ya quiere que Dios le llene de su espíritu. Y este hombre estuvo 40 días y 40 noches. Posiblemente ya en los últimos días ya empezó el Señor a revelarse y a platicar con él. Pero posiblemente en los primeros días solo Moisés estaba hablando. Solo Moisés estaba conversando con él, pero Dios estaba escuchando. Cuando el hombre ya estaba preparado para escuchar a Dios, cuando el hombre ya estaba lleno del Espíritu, porque no hay hombre que pueda resistir la presencia de Dios y que viva, dice la Biblia. No hay hombre que pueda escuchar la voz de Dios y que se mantenga en pie delante de la presencia del Señor. Porque Dios es santo y un hombre en la carne no puede presenciar a Dios sin que antes muera. Así que Dios tuvo que prepararlo durante esos 40 días y 40 noches para que estuviera lleno de la presencia de Él y liberado de todo pecado, liberado de todo malo pensamiento, liberado durante esos 40 días de todo sentimiento inicuo para poder escuchar a Dios y escuchar su ley. Amén, hermano. Por eso fue necesario que Dios lo preparara primero para poder hablar con Él cara a cara. Vemos el caso de Elías, Primera de Reyes 19, 7 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 7 al 8. Dice la palabra del Señor. ¿Y por qué le digo yo que fue Dios directamente que los hizo que ayunaran estos 40 días y 40 noches? Aquí está la respuesta. Primera Reyes 19, 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová. ¿Sabe usted que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo? Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías venía huyendo de Jezabel, una mujer malvada. Y estaba porque lo sentenció. Y le dijo: mañana a esta hora me quito el nombre, le dijo Jezabel, si no estás muerto, así como mataste a mis profetas. Y el hombre huyó y andaba huyendo y se encuevó, y luego en el desierto. Y el ángel de Jehová dice que le hizo una comida. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios le cocinó para él. Dios le dio una torta para que él comiera, porque llevaba mucho tiempo, y se durmió. Estaba debilitado, ¿verdad? Y luego volvió a despertarse, dice el versículo 7. El ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo, lo toca y le dice que coma y que beba, porque le espera un largo camino hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. Y ahí, con esa única comida, dice, que se sustentó durante 40 días y 40 noches. Es decir, que él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por qué resistió el cuerpo de este hombre?
porque era Dios directamente interviniendo ya. Fue Dios que lo obligó y le dijo que debía ayunar 40 días. Levántate porque un largo camino te espera. Entonces pero una persona natural, común y corriente, que diga, yo voy a hacer el ayuno de Elías o el ayuno de Moisés, sin comer ni beber, bueno, él sabe a lo que se arriesga. Porque si no es Dios que le dice, tienes que ayunar esos días, puede ser que lo estén sepultando pronto. Amén, hermanos. Por lo tanto, los ayunos programados, como el que dice Dios en Joel, convocada asamblea, proclamar ayuno, son los que uno programa como iglesia. Entonces, cuando uno los programa, entonces tiene que guiarse por las instrucciones bíblicas para que todo salga bien. Y no un hermanito que diga después, bueno, el hermano Mauricio allá está preso en el Tabo, ahí está en el pozo, el pastor. ¿Y por qué? Puso a ayunar a la iglesia 40 días, 40 noches y más bien los asesinó a todos, ¿verdad? Se murieron los hermanos, ¿verdad? Entonces, por no seguir las instrucciones de Dios. Por eso estamos enseñando las instrucciones del Señor de cómo realizar un ayuno. Bien, ¿qué enseñó el Señor Jesús acerca del ayuno? Para algunos, hermanos, el ayuno no se debe hacer en estos tiempos. Por eso hay iglesias muy frías, iglesias sin temor de Dios, iglesias que realmente solo conocen de Biblia, pero no conocen de Dios, porque no experimentan al Espíritu Santo, porque según ellos el ayuno, pues el Señor dijo que no era necesario, dicen algunos. Y vamos a leer el texto que utilizan ellos. Mateo 9, 14 al 15. Mateo capítulo 9. Yo sé que estamos utilizando bastante Biblia, hermano, pero es porque es una enseñanza, una clase, y debe haber suficiente sustento para lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para que no se mire como que yo me lo estoy inventando allí. Mateo 9, 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Las personas, estas personas que digo yo, que usan como un pretexto para no ayunar en sus vidas como cristianos, dicen que el Señor dijo que no había que ayunar, que no era necesario ayunar, y utilizan este texto. Los discípulos de Juan vienen a Jesús y le dicen, Juan era un gran maestro, y Jesús también un gran maestro, popular el Señor. Entonces, lo que no encajaba, como Juan siendo un gran maestro, un gran profeta, y Jesús también, pero como que había una contrariedad. ¿Por qué Jesús no lo hacía? Le dice, los discípulos de Juan ayunan, y los fariseos también ayunan. Los fariseos ayunaban los martes y los jueves, 2 veces a la semana. ¿Y por qué tú y tus discípulos no ayunan? Explícanos, dicen los discípulos de Juan, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, ¿puede acaso, dice el Señor, comienza con esto, en una fiesta, cuando uno se va a una fiesta, ¿se va para aguantar hambre o para comer? En las fiestas de boda hay comida y hay bebida. ¿Amén, hermanos? Si no hay comida y no hay bebida, no es fiesta. Entonces dice el Señor, he venido del cielo y para mi discípulo es gozo. Es como una fiesta permanente todos los días porque yo estoy con ellos, ¿verdad? Entonces no es necesario porque no tienen necesidad. Todo se lo suplo yo. No hay tristeza porque aquí estoy yo. No tienen problemas porque yo se los resuelvo. No se preocupan de nadie porque yo estoy velando por sus necesidades. Entonces no es necesario. Pero dice, un día el esposo le será quitado. Es decir, cuando él ya no estaría en la tierra, moriría, resucitaría y se iría. Entonces
Sí, dice el Señor. Volvámonos a leer. Entonces les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, es decir, cuando el Señor ya no iba a estar. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. El Señor no está diciendo que no se va a ayunar, o que la iglesia no debe ayunar. Al contrario, afirma y dice, entonces ayunarán. Amén, hermanos. Y ahí mismo en Mateo, dice Mateo 6, 2. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna. Versículo 5, cuando ores. Versículo 16, cuando ayunes. Solo estoy tomando esas frases. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna. Versículo 5, y cuando ores. Versículo 16, cuando ayunes. ¿Qué nota usted en esas palabras? Que en sí el ayuno no es opcional, es parte de la vida cristiana. Bien es cierto que el ayuno no es una ley, pero es parte de la práctica cristiana que tuvieron nuestros primeros hermanos. Es parte de la vida como cristianos. Decir que si como cristianos no tenemos como disciplina o como práctica el ayuno, pues no vamos a experimentar las bendiciones espirituales de Dios. Es decir, vamos a estar siempre, hermanos, como un cajón sin perlas preciosas, totalmente vacío. Necesitamos entonces ser llenos de Dios. Entonces en sí, hermano, el ayuno es mandado por el Señor, ¿verdad? Y es práctica de los primeros cristianos y debe ser de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al ayunar? Bueno, ¿y qué gano yo, hermano, si aguanto hambre 2 días? ¿Qué gano yo como cristiano? Vamos a ver algunos beneficios. Algunos de los beneficios, principalmente físicos, escuchen, y se lo estoy hablando desde el punto de vista médico. Algunos beneficios físicos y emocionales. Limpia nuestro cuerpo de toxinas. ¿Se ha desintoxicado usted una vez en la vida? ¿O solo come desde que nació? Come. Y no ha reposado su organismo ninguna vez en su vida. Es decir, que el ayuno limpia nuestro cuerpo de toxinas. Por lo tanto, al ayunar vamos a experimentar algunas veces dolor de cabeza, dolor de hueso. Y usted dice, ¿por qué me duele la cabeza si debo estar lleno de Dios? No, usted está lleno de Dios, claramente. Su cabeza le duele porque es una información que está llegando de su cuerpo, que está siendo desintoxicado. Y eso es desde el punto de vista clínico, que se lo estoy diciendo. O sea que el médico le dice, va a experimentar estas sensaciones cuando usted ayune. Va a necesitar un poquito de dolor de cabeza, pero eso va a pasar rápido. Con la primera merienda que usted coma después del ayuno, eso va a desaparecer, ¿verdad? Entonces es una desintoxicación que usted está experimentando. Entonces, uno de los beneficios es que desintoxica su organismo. ¿Sabía usted que necesitamos desintoxicar al organismo de vez en cuando? Las personas dicen, púrguese. No, eso no es bueno. Se le va a alisar la tripa y después, ¿qué? Lo bueno es ayunar para que el organismo se desintoxique. Es decir, que sea liberado de todo veneno que hay en el organismo. Otro beneficio que tenemos nosotros es que hacemos descansar por lo menos el tiempo de ayuno al sistema nervioso y al sistema digestivo. ¿Sabía que en la Biblia dice 7 años vas a trabajar la tierra, pero al 7º la vas a dejar descansar? Es bueno de vez en cuando hacer que el sistema digestivo descanse y el sistema nervioso descanse. Por ese día el sistema digestivo dice, ¡feriado! Feriado, dice el sistema digestivo. Hoy no voy a trabajar porque mi amigo cristiano está ayunando hoy. Entonces es bueno.
¿Sabía usted también que otro de los beneficios al ayunar es que la presión arterial se reduce, baja? O sea, que la tenga alta o baja, toma un equilibrio. Eso, vuelvo y repito, esta información la saqué de la opinión de un médico. No me la estoy inventando. Dice también que el ayunar nos ayuda a nosotros a reducir la tensión mental y a pensar mejor, a pensar con más claridad las cosas, ¿verdad? Entonces en eso ayuda. Y nos ayuda también, hermanos, a poder controlar ese apetito insaciable que muchas personas tienen. Hay personas que padecen de gula, ¿verdad? Comen y dice, tiene una solitaria. No, ese es un problema que tiene y que se llama, la Biblia lo llama como gula. Solo quiere estar comiendo. Por lo menos ese día va a tener control. Y otro beneficio, va a perder de peso. Va a perder de peso. Pero hermanos, cuando usted ayune, una recomendación, digamos que el ayuno común es un día, existe más adelante, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así aparece en la Biblia. No desayunó, no almorzó. Ya la cena usted toma una pequeña porción, porque ha estado inactivo el estómago, una pequeña porción. Ya el siguiente día puede comer bien. Pero usted dice, no desayuné, no comí, llenen el plato para recuperarlo. Entonces, ¿para qué ayuno? Echó a perder en una sola comida todo aquel sacrificio del día. Echó a perder todo lo que usted hizo por el Señor. No es así tampoco, hermano, que ir a fuliar, ¿verdad? Esto vale la pena celebrarlo, dice usted. Va a tener una libre chicharrón. Entonces, ¿para qué desintoxicó el organismo? Si lo va a volver a llenar de toxinas. Los beneficios espirituales que tenemos, que se rompen los yugos de esclavitud, dice Isaías, pero por tiempo no lo voy a leer, que se encuentra en el capítulo 58, que usted lo puede leer en su casa todo ese capítulo. Se rompen los yugos de esclavitud. Nos enseña a ser más social con las personas, es decir, a preocuparnos por las necesidades de los demás, porque dice, y el ayuno que yo mandé, dice el Señor, no es que vistas al desnudo y des comida al hambriento. El ayuno nos ayuda espiritualmente a quitar el dedo señalador, porque estamos acostumbrados solamente a señalar a las personas, a juzgarles y a criticarles sus vidas privadas, sus vidas como cristianos. Nos ayuda a ser mejores cristianos. Es decir, que Dios durante el ayuno nos llena de más compasión y de más sensibilidad hacia las demás personas. Nos ayuda el ayuno a humillar nuestra alma delante de la presencia del Señor. De hecho, el ayuno, eso significa humillar el alma. Nos ayuda a ser más humildes delante de Él, porque el Señor nos moldea. Y en esto sí lo vamos a leer. Con esto finalizamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Uno de los beneficios espirituales que tenemos al ayunar es que recibimos poder. ¿Cómo? Sí, recibimos poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ayunamos recibimos poder. Cuando usted y yo venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Amén. Y esa promesa del Espíritu Santo viene con poder. Pero a veces el poder se nos ha ido como Sansón. El poder no se ve reflejado porque tenemos aún miedo hasta para hacer una oración. Estamos más llenos de miedo que de poder. Pero cuando usted ayuna,
se llena de poder, a tal grado que usted tendría el valor en ese momento que ayuna, de ir a pararse enfrente a la plaza y predicar sin ningún tipo de miedo. Ese poder lo tenían permanentemente los apóstoles, los primeros cristianos. Y que nosotros lo debemos tener, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué estamos atemorizados? ¿Por qué tenemos temor? Por lo mismo. Es decir, hermano, que nosotros tenemos el poder, pero no lo podemos liberar. No lo podemos liberar. Ahí está el poder, ahí está el Espíritu, ahí está el poder para orar por los enfermos, ahí está el poder para orar por las personas, para dar consejería y todo lo demás, pero el poder no se libera, debido a que nosotros, dijo el Señor, necesitamos ayunar. Es necesario orar y ayunar, dice el Señor. En esta mañana, queridos hermanos, espero que usted haya entendido lo que hemos hablado. Y que usted vaya tomando notita ahí, ¿verdad? De todo lo que vamos a ir enseñando. Hasta poder finalizar el tema del ayuno durante este mes. Que Dios me lo bendiga. Amén.